¿Este es el tipo que iba a hablarnos de inteligencia artificial? Brad lo soltó en voz alta, riéndose, sin ni siquiera disimular. Y todos lo miraron. Elías Moreno estaba allí de pie, traje oscuro impecable, una carpeta bajo el brazo. Y esa calma suya que no necesitaba explicarse. No respondió. Solo caminó hasta el final de la mesa ovalada y se sentó sin apuro. Nadie lo saludó. No era que llegara tarde. Era que nadie esperaba verlo allí. No con ese tono de piel. Brad, vicepresidente de Operaciones Estratégicas, se apoyó en el borde de la pantalla táctil sonriendo como si estuviera en un bar, no en una junta directiva. De soporte técnico al tablero dijo. Ascenso meteórico. Algunos rieron cortos incómodos. Otros fingieron revisar sus portátiles. Elías ajustó su corbata con lentitud. Buenos días, dijo, voz grave limpia sin un solo temblor. Me pidieron presentar la arquitectura del nuevo pipeline de Aegean 7. Si no es buen momento, puedo esperar. Su mirada fue directo a Brad. Sin pestañear. Brad se encogió de hombros. No. Vamos, impresiona a la sala, genio del mantenimiento. Era un golpe disfrazado de broma. Pero Elías no parpadeó. Mi último framework redujo los costos de entrenamiento de modelos un 41%, dijo. Y triplicó la eficiencia. Llámame como quieras. Pero llama a los números también. La sala se quedó en silencio. Luego, Brad palmeó el aire, como si nada. Relájense, solo bromeaba. Adelante, Moreno. Elías se levantó. Durante 20 minutos, desmontó cada duda con cifras, métricas, predicciones. Respondía antes de que le preguntaran. Anticipaba amenazas que ni el equipo legal había notado. Cuando terminó nadie hablaba. Pero esta vez el silencio pesaba diferente. Brad aplaudió despacio. No está mal. No creí que tuvieras tanto. Luego se volvió a Megan Shaw, Recursos Humanos. ¿Estamos haciendo revisiones culturales para las nuevas contrataciones de innovación? Todos entendieron lo que no dijo. Pero Elías solo asintió. Recogió su carpeta. Y salió. Por fuera, intacto. Por dentro, una línea ya se había roto. Ese mismo día Megan recibió un correo confidencial. Brad le pedía iniciar una revisión de adaptabilidad cultural para Elías. Preocupaciones sobre dinámicas de equipo, decía. Nadie había mencionado tales preocupaciones. Nadie excepto Brad. Y Brad no pedía. Ordenaba. Días después, Elías entró a una reunión clave. Su carpeta no estaba sobre la mesa. En cambio, Dylan Marks, recién salido de Stanford, presentaba la arquitectura de Dynamo, una copia mal editada del framework Argus de Elías. La terminología era suya. Los diagramas eran suyos. El diseño del PowerPoint era idéntico. Solo faltaba una cosa, su nombre. Elías se mantuvo callado hasta el final. Entonces habló. AC Framework, dijo en voz baja, fue desarrollado bajo mis credenciales en mis servidores, firmado por mí. Me gustaría saber cómo llegó aquí sin mi autoría. Brad se adelantó. Relájate, Moreno. Esto es trabajo en equipo. Dylan solo presenta hoy. Elías frunció la mandíbula. No se me informó de ninguna transición. Yo decido quién representa qué, dijo Brad. Dylan tiene mejor presencia para la sala. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió. La reunión siguió. Sin él. Pero esa noche, Elías no durmió. Accedió a su servidor privado. Respaldó todo código fuente, registros, versiones, todo firmado, todo fechado. No por paranoia. Por experiencia. Lo había vivido antes. Pero ahora no iba a quedarse en silencio. Y mientras Zenith aplaudía a su nuevo equipo estrella, Elías preparaba su próximo movimiento. Un archivo. Un contacto. Una caída. Viernes, 6:52 de la mañana. Elías estaba solo en la sala de conferencias 14B. Traje oscuro, apuntes listos. Mirada fija en la pantalla aún inactiva. La reunión con Msak, el gigante de inteligencia artificial japonés, debía empezar a las 7 en punto. Una propuesta de desarrollo conjunto. $170 millones. Meses de trabajo, viajes por su cuenta, negociaciones cuidadosas. Todo conducía a este momento. Pero la pantalla seguía en negro. 7:1, nada. 7:4, verificó el enlace. Sin acceso. 7:9, escribió a Brad. Silencio. 7:13, Donna respondió. Se reprogramó, dijo. Sin rodeos. Brad y Dylan la lideran ahora. Elías cerró los ojos. No dijo nada. No hacía falta. Había sido reemplazado. Otra vez. Esa misma tarde Zenith anunció oficialmente que Dynamo se convertiría en la solución insignia del año.
Y Brad apareció en la transmisión interna flanqueado por Dylan y dos nuevos científicos de datos blancos recién contratados. La fuerza de Dynamo, proclamó Brad, reside en la genialidad colaborativa de nuestro equipo NextG, liderado por Dylan Marks. Aplausos. Cámara. Rostros sonrientes. Pero no el de Elías. Desde una sala vacía, vio la transmisión sin pestañear. Conocía ese código mejor que su propia firma. Cada línea tenía su ritmo, su lógica, su arquitectura. Robada. Y sin embargo, no se sentía frustrado. No era enojo lo que ardía en su pecho. Era otra cosa. Un silencio gélido. El lunes siguiente recibió un correo de instalaciones. Su nuevo espacio de trabajo estará ubicado en el ala sur anexo de innovación, nivel B2. Sin explicación. Sin HR. Sin rostro humano. B2 no era un sótano. Pero lo parecía. Allí mandaban a los becarios y a los equipos sin presupuesto. Allí lo querían ahora. Elías empacó sin decir una palabra. Algunos compañeros le dirigieron miradas rápidas. Ninguno habló. Nadie quería ser visto junto al nombre que Zenith había borrado de su propio éxito. La alfombra era más delgada. El aire más frío. La única ventana daba al muelle de carga. Instaló su portátil. Reconectó su servidor privado. Y siguió trabajando. Pero cada línea de código que escribía estaba apuntando hacia otro destino. Ese mismo día Ava Brandt, directora de Alianzas Globales, le escribió por Slack. MSAC está confundida. Dicen que Dylan no entiende el algoritmo. Quieren hablar contigo. Elías respondió corto. Déjamelo a mí. Abrió un canal cifrado que había preparado meses atrás. Escribió a Kenji Moramoto, circuito de MSAC. La arquitectura que revisaron en Singapur está siendo representada incorrectamente. Estoy disponible para una sesión directa. Pero cuando subía el nuevo módulo a su sandbox privado, la pantalla se congeló. Texto rojo. Acceso denegado. Autorización revocada. Intentó reiniciar. Nada. Cel de administración, bloqueado. Otro mensaje apareció. Hola, Elías. Parece que hubo un error de permisos por el último push. Lo arreglamos pronto. Disculpas. Claro, un bug justo antes de una reunión clave de inversores. Nadie lo creyó. A las 10 debía presentar la actualización trimestral en el piso 14. Pero su parte había sido recortada de 20 minutos a 5. Solo debía mostrar datos de apoyo. Dylan haría la exposición principal. Elías subió igual. Con capturas de pantalla recuperadas. Con dignidad. Brad ya estaba allí, riendo con su vaso de agua con gas. Dylan empezó. Todo parecía ensayado. Pero al llegar a una pregunta clave, se trabó. Buscó a Elías con la mirada. Brad intervino. Sigamos. Ese detalle lo corrige luego, el chico del fondo. La sala se congeló. Ese chico no fue un error. Una socia de Benwell Holdings levantó la ceja. Disculpe, dijo seca. ¿Acaba de llamar chico al señor Moreno? Brad rió nervioso. Es solo una forma de hablar. Lo decimos todo el tiempo, ¿no, Elías? Elías lo miró fijo. Conmigo no. El aire se volvió denso. Cuando le tocó presentar, Elías se levantó. Sin apuntes. Y describió cada diferencia técnica entre el framework público y el verdadero. Sin nombres. Pero con precisión quirúrgica. Si no se corrigen estas omisiones, dijo, habrá fallos en cascada. Los analistas tomaban notas. Dylan bajaba la cabeza. Brad apretaba la mandíbula. Después de la reunión, otro mensaje de recursos humanos. Queremos agendar una conversación sobre su conducta en la junta de esta mañana. Era oficial. Querían girar la narrativa. De víctima a problema. De talento a amenaza. Pero lo que no sabían era que Elías ya tenía todo guardado. Todo. El golpe final no vino de frente. Fue un correo con brillo artificial y tono institucional. Asunto, lanzamiento oficial de la fase alfa del proyecto Orión. Brad lo firmaba con entusiasmo. Invitaba a toda la empresa a una reunión en el piso 12. Un hito en la innovación predictiva, decía. Elías leyó. Luego volvió a leer. Ni una mención a su nombre. Ni una línea sobre su trabajo. Dylan aparecía 3 veces. Como líder de proyecto. Como keynote speaker. Como rostro oficial del Orion Collaboration. Elías cerró la pestaña. Volvió a su terminal. Conectó su unidad remota. El verdadero trabajo lo había sacado del sistema de la empresa semanas antes. Encriptado. Seguro. Intacto. A las 3 en punto, la sala se llenó. Paredes de vidrio brillando con el sol. Todos reunidos frente a la pantalla digital. Brad, teatral,
En el centro. Hoy anunció con una sonrisa de político: les presento al hombre que liderará nuestro salto al escenario global. Joven, brillante, políglota, pausa para risa ensayada, bueno, 3 idiomas fluidos. Y lo más importante, refleja la imagen confiable que queremos proyectar al mundo. Dylan avanzó entre aplausos. Elías, en la parte trasera de la sala, brazos cruzados. Expresión inmóvil. Brad lo miró solo una vez. Con esa sonrisa que decía, gané. Esa noche, la gala del Atlas Hotel parecía sacada de una película. Luces suspendidas. Copa tras copa. Tech Titans entre risas y promesas vacías. Elías caminaba como un espectro. Traje negro. Sin sonrisa. Sin copa. Solo observaba. En el centro, Brad rodeado de socios, becarios y ejecutivos extranjeros. Dylan a su lado, riendo alto, nervioso. Cuando Brad lo vio junto al balcón, se separó del grupo y se acercó con su copa. Elías dijo, fingiendo calidez: ¿te ves bien? Casi creí que no vendrías. Elías no respondió. Brad se inclinó ligeramente, como compartiendo un secreto. Voy a decirte algo fuera de registro. Eres brillante. Tal vez el más agudo que ha pasado por aquí. Bebió. Pero tú y yo sabemos que eso no basta. Las inversiones buscan familiaridad. Lo reconocible. Lo seguro. Se detuvo. Tú eres demasiado. Demasiado intenso. Demasiado recto. Demasiado tú. Sonrió. Este mundo no se mueve por hombres como tú. Deja espacio para tipos como Dylan. Suaves. Agradables. Predecibles. Elías no desvió la mirada. Tienes razón, dijo. Este mundo no fue hecho para hombres como yo. Ajustó su puño de camisa. Por eso voy a cambiarlo. Y se fue. Subió al escenario sin anunciarse. Sin prisa. Sin pedir permiso. Tomó el micrófono. Buenas noches, dijo con voz limpia. Seré breve. Pero creo que es momento de reconectar con la verdad. Las conversaciones cesaron. Mi nombre es Elías Moreno. Y soy el ingeniero que diseñó el núcleo del modelo Dynamo que esta noche celebran. Murmullos. No encontrarán mi nombre en los banners. Pero el código no miente. Y la historia tampoco. Sostuvo un pendrive negro en alto. He documentado todo. Correos. Audios. Logs. Versiones. Pausa. Y he trabajado con socios en Tokio, Singapur y Zurich. Permítanme presentarles a alguien. En la pantalla gigante apareció un video. Elías en Japón, junto a Kenji Moramoto y el Consejo Ejecutivo de MSAC. Subtítulos. Hemos decidido asignar la inversión al ente que demuestre transparencia y ética. Otra escena. Inversores en Ginebra. Elías Moreno es nuestro socio asesor en Norteamérica. Ningún acuerdo se firmará sin su revisión. Silencio total. Elías se inclinó hacia el micrófono. Yo traje la tecnología. Yo traje el capital. Yo traje el futuro. Sus ojos buscaron a Brad. Y puedo llevármelo todo. Brad no se movió. No podía. Elías continuó. Desde esta noche, el contrato Orión queda congelado. Se iniciará una auditoría interna sobre la ética del liderazgo en Zenith Technologies. Más murmullos. Los fondos que represento, que suman más de $2.400 millones, no respaldarán empresas que toleren el borrado sistemático. Pausa. Y si se preguntan por qué estoy aquí esta noche, es simple. Miró al público. No solo construí el código. No solo traje la inversión. Ahora también soy copropietario de esta empresa. Gasps. Una copa cayó y se hizo trizas. A través de una adquisición coordinada con Geraisen, Orión y un socio silencioso en Zurich, ahora poseo el 35% de Zenith. Brad palideció. No tienes autoridad para eso, murmuró. Sí la tengo, dijo Elías. Y giró hacia la audiencia. No reemplazaré la crueldad de Brad con venganza, pero sí su poder, con responsabilidad. Y por primera vez, sonrió. Miró a Dylan. La presentación que hiciste la semana pasada sobre adaptación térmica y sesgo recursivo. Dylan asintió, tembloroso. Buen trabajo, dijo Elías. Salvo por un detalle. Ese framework fue registrado como propiedad de CrossLogic Technologies hace 3 meses. Bajo patente provisional número 917ZK3. Dylan quedó inmóvil. Pero no te preocupes. No lo demandaré. No si este equipo empieza a liderar con mérito, no con imitación. La sala no aplaudió. No sabía si debía hacerlo. Pero algo en el ambiente ya había cambiado. Para siempre. Elías no emitió un comunicado oficial. No lo necesitó. A las 12 horas,
el mundo ya lo sabía. Un video grabado desde un celular se viralizó, Brad, copa en mano, murmurando frente a Elías. Este mundo no se mueve por hombres como tú. Sin contexto. Sin edición. Solo verdad cruda. Iréis tú replace. Elías Moreno. Las etiquetas explotaron. Opiniones. Debates. Análisis en televisión matutina. Cadenas de correo internas filtradas. En menos de una semana, el directorio de Zenith publicó una escueta declaración. Brad Whitaker ha sido removido de todas sus funciones. Efectivo inmediatamente. Sin agradecimientos. Sin despedida. Solo final. Pero el público no supo lo peor. Lo interno fue brutal. La cuenta corporativa de Brad se cerró. Su tarjeta de acceso, bloqueada. Su nombre, eliminado del directorio ejecutivo. No hubo brindis final. Ni cena de salida. Solo una escolta de recursos humanos hasta el ascensor privado y el asiento trasero de un sedán negro. Su liquidación, congelada. Sus contratos pendientes, redistribuidos o cancelados. Pero lo más devastador aún estaba por venir. La Comisión de Valores abrió una investigación. Un denunciante anónimo, todos sabían quién había enviado registros detallados. Correos. Tiempos. Mensajes privados. Años de decisiones discriminatorias. Recortes sistemáticos a proyectos liderados por minorías. Aplicaciones de patentes enterradas. Créditos robados. Todo documentado. La evidencia era abrumadora. Y mientras la historia estallaba en Bloomberg, Elías no estaba mirando. Estaba trabajando, rediseñando la estructura de liderazgo de la empresa que ahora ayudaba a dirigir. Los cambios fueron inmediatos. Se reinstalaron propuestas que Brad había enterrado. Se promovieron talentos silenciados. Pero lo más radical, se habilitó un canal interno donde cualquier empleado podía denunciar anónimamente casos de discriminación, represalias o robo de ideas. Con arbitraje externo garantizado. En menos de 3 días, el buzón colapsó. Mientras tanto, Brad estaba solo. Las llamadas cesaron. Las invitaciones, desaparecidas. Los socios que antes brindaban con él en azoteas ya no respondían sus correos. Incluso Dylan, el rostro reciclado del proyecto Dinamo, pidió transferencia a otra oficina. Estrés profesional, dijo. Pero todos sabían. Nadie quería hundirse con el barco. Una semana después, The Atlantic publicó un perfil. La caída del rostro. Como Elías Moreno rompió el muro silencioso de Silicon Valley. No era sensacionalista. Era implacable. Narraba no solo la traición que Elías sufrió, sino cómo la transformó en poder. Cómo reescribió las reglas del liderazgo en una industria aún dominada por apariencias. La historia se volvió imparable. Porque lo que se había visto ya no podía desverse. Pero la vida no solo gira alrededor de titulares. En un centro comunitario en el lado sur de Ciudad Centuria, Brad subía a un escenario de madera desgastada. Ya no había reflectores. Ni trajes caros. Solo un cartel descolorido, futuros codificadores. Equidad a través del acceso. 50 adolescentes, en su mayoría latinos y afroamericanos, lo miraban con atención. No sabían quién había sido. Pero reconocían algo en su postura, torpe, más humana que antes. Después de perderlo todo, Brad encontró este lugar por recomendación de una excoordinadora de recursos humanos. Primero solo organizaba computadoras donadas. Después, se quedó tarde ayudando con sintaxis de Paysan. Con el tiempo, empezó a escuchar más de lo que hablaba. Y ese silencio lo cambió. No porque lo obligaran a cambiar, sino porque al fin entendió lo que nunca quiso ver. Cuando lo invitaron a dar una charla estilo TEDx local, dudó. Pero sabía que, si quería redimirse, debía comenzar por decirlo en voz alta. Subió con las palmas abiertas, los ojos firmes. Me llamo Brad Whitaker. Tal vez no me conozcan. Y eso está bien. Pausa. Lo que necesitan saber es esto. Yo creía que el poder venía de los títulos, del linaje, de la imagen. Respiró. Hasta que intenté borrar a alguien que se negó a ser borrado. Murmullos en la sala. Elías Moreno me cambió la vida. No porque me castigara, sino porque me mostró, a mí mismo. Sus palabras no eran brillantes, eran reales. Solía llamarlo cuota. Solía decir que no encajaba. Me reí en su cara. Intenté enterrarlo bajo mi ego. Y cuando subió a ese escenario y reveló la verdad, no perdí una carrera. Perdí la mentira que me hacía creer que valía más que él. Se detuvo. Elías, si estás viendo esto algún día, lo siento. Por lo que dije. Por cada vez que usé el silencio como escudo. La cultura como excusa. Otra pausa.
Pensé que la justicia era castigo. Ahora sé que también es reparación. En la parte de atrás de la sala, un hombre mayor con abrigo oscuro se apoyó contra la pared. No aplaudió. No dijo nada. Solo asintió una vez. Y salió antes de que alguien lo notara. Elías no necesitaba ser visto. Ya había dicho todo lo que debía decir. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo gris de neón, Elías estaba en su oficina. Solo. Con una propuesta sobre la mesa. Una solicitud humilde, pero bien redactada. Venía de un programa de codificación comunitaria. Local. Sin presupuesto, pero con propósito. Estaba firmada por Brad Whitaker. Elías la leyó 2 veces. Sin rabia. Sin ironía. Solo con una calma que llega después del incendio. Días antes, Zenith había cambiado de piel. Ya no eran promesas vacías en PowerPoints relucientes. Ahora eran cambios concretos. Proyectos olvidados reactivados. Nuevos nombres al frente. Un liderazgo descentralizado, basado en méritos, no apariencias. Y Elías, en el centro. No como símbolo, sino como arquitecto del sistema. Había abierto una vía interna para propuestas emergentes. Cada plan debía cumplir un requisito. Impacto real. La de Brad lo cumplía. Proponía mentorías semanales, laboratorios móviles en zonas marginadas, traducción de recursos técnicos a múltiples idiomas. Nada lujoso, pero diferente. Elías marcó prioritario. Mientras tanto, Dylan vagaba por un cubículo en Vancouver. Ya no era la cara visible de nada. Presentaba informes que nadie leía. Había pedido traslado por alineación profesional. La verdad era otra. No soportaba las miradas, ni los susurros, ni las preguntas sin voz que todos le dirigían. Su gloria había durado menos que un ciclo de prensa. Brad ya no buscaba redención, solo construía. En silencio. Cada tarde organizaba cables, ajustaba sillas, respondía a dudas de chicos que aún no sabían qué era el sesgo algorítmico, pero que entendían lo que era sentirse fuera de lugar. Cada noche, escribía ideas. Planes. A veces simples. A veces torpes. Pero con intención. Y a veces, Elías le respondía. Corto. Técnico. Preciso. Pero le respondía. Un martes por la tarde, Ed O'Brien convocó a una reunión especial en Zenith. Asistieron los nuevos directores, 2 miembros del consejo, y Elías. Hemos recibido una carta de Polaris EA Fund, dijo Ava. Confirman que renovarán su inversión para la fase 2 del proyecto Orión. Con una condición. Silencio. Que Elías Moreno continúe como socio ejecutivo con poder de veto total. Nadie objetó. Elías asintió una sola vez. No celebró. Solo tomó nota. Esa noche, frente a la misma ventana donde meses atrás sintió que lo empujaban al olvido, Elías cerró su portátil. Miró su reflejo. Pensó en todo lo que no dijo. En cada vez que fue subestimado. Ignorado. Silenciado. Y en cómo no usó el fuego para quemar, sino para alumbrar. El día siguiente, llegó una notificación interna. Elías Moreno ha sido nombrado director global de ética y estrategia tecnológica en Zenith Technologies. El comunicado se compartió sin filtros, sin adornos. Solo verdad. En la imagen adjunta, Elías aparecía solo, sin corbata, con la mirada serena y los brazos cruzados. Detrás, una pizarra llena de fórmulas a medio borrar. La leyenda decía: la innovación no es solo código, es coraje. Y Brad, desde una biblioteca pública, leyó la noticia en su celular prestado. Sonrió. No con nostalgia, con aceptación. Luego se levantó, miró a los niños que aguardaban por su taller, y dijo: hoy aprenderemos a construir desde cero. Literalmente. Porque eso, al final, era lo único que valía la pena aprender. Una semana después, en una escuela de tecnología rural en las afueras de Ciudad Centuria, un grupo de jóvenes rodeaban una vieja pantalla donde se transmitía en directo la Cumbre Global de Ética e Innovación. Allí, entre ministros, CEOs y académicos, se encontraba él, Elías Moreno, pero no en el centro, no sobre el escenario. Sentado al costado, en la segunda fila, con un cuaderno en la mano y los ojos atentos. Lo habían invitado a abrir la cumbre. Él declinó, prefirió hablar al final. No como estrella, sino como arquitecto. Al caer la tarde, el moderador anunció: cerramos esta jornada con unas palabras del ingeniero Elías Moreno, director global de ética y estrategia tecnológica de Zenith. Aplausos medidos. Respeto silencioso. Elías subió al estrado. No leyó ningún discurso.
Solo levantó la mirada, tomó aire y comenzó. Mi padre solía decir que el respeto no se pide, se demuestra. Pausa. Durante años, me entrenaron para hablar suave, para no incomodar, para no corregir en público aunque supiera que algo estaba mal. Su voz no subía, pero pesaba. Me dijeron que el mérito hablaría por mí, que si trabajaba más que todos me verían. Me vieron, pero no como esperé. Miró al público. Me vieron como una cuota, como un símbolo, como un talento útil, pero prescindible. Y cuando intenté reclamar lo que era mío, me llamaron problemático. Se detuvo. Dejó que el silencio hiciera eco, pero lo que aprendí es que a veces no basta con ser excelente. A veces hay que ser innegable. Alguien en la audiencia bajó la cabeza. Otro soltó el bolígrafo sin querer. Hoy, no estoy aquí por venganza. Estoy aquí para construir un estándar. Uno donde la ética no sea un documento archivado, sino una práctica diaria. Donde el crédito no sea privilegio, sino principio. Y donde la diversidad no sea una excusa publicitaria, sino una brújula estratégica. Respiró profundo. No vine a liderar con ruido. Vine a liderar con prueba. Y si en algún momento mi nombre vuelve a desaparecer de una tabla, un correo o una historia, que el impacto se quede. Porque al final lo que transforma no es el reconocimiento, es la raíz que uno planta. Aplausos. De pie. Sin gritos. Solo respeto puro. Semanas después, Zenith publicó su primer índice de transparencia de proyectos. Nombres. Métricas. Créditos completos. Y una leyenda fija al pie del informe, desarrollado con la supervisión directa del equipo de ética estratégica. En la sección de iniciativas comunitarias figuraba una alianza. Futuros codificadores proyecto piloto, mentoría urbana. Responsables, Brad Whitaker equipo. Un día cualquiera, Brad entró a una videollamada. Elías ya estaba conectado. Ambos en silencio unos segundos. Hasta que Brad dijo, tengo algo nuevo para mostrarte. Elías asintió. Adelante. Brad compartió pantalla. Era una plataforma de formación remota para jóvenes que no podían asistir físicamente. Diseñada en código abierto. Sin marcas comerciales. Solo propósito. Elías miró cada módulo. Está bien pensada, dijo. Pero hay cosas que puedes optimizar. ¿Me ayudas?, preguntó Brad. Elías levantó la ceja. No te ayudaré. Te acompañaré. Brad sonrió. Me sirve. Y se pusieron a trabajar. Sin pasado entre ellos. Solo presente activo. Esa noche, un nuevo usuario se registró en la plataforma piloto desde un cibercafé en un barrio periférico. Nombre de usuario, Algoritmo Verde 19. Edad, 16 años. Mensaje de bienvenida. Tu mente es tu superpoder. Aquí, no te vamos a subestimar. Elías lo leyó desde su terminal. Cerró la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar sin vigilar. Porque el código ya estaba escrito. Pero esta vez, no solo en el sistema, sino en la historia.